Buenas tardes compañeros, soy Geraldine Benítez de la carrera de Psicología. Me encuentro aquí con la psicóloga Milagros Portugal, quien es colaboradora de nuestro centro de estudios, a quien voy a entrevistar y hacerles unas preguntas sobre la corriente del estructuralismo y funcionalismo. La primera sería, ¿qué es lo que usted considera más resaltante de la corriente del funcionalismo y del estructuralismo? Bien, Geraldine, muchas gracias por esta oportunidad. Como están jóvenes y a quien vaya a ver este video, una de las cosas que yo considero más resaltantes primero del estructuralismo es que construyó las bases de lo que vendría a ser la psicología experimental. Básicamente se construyó el método científico. La intención en ese momento del estructuralismo, que fue creado por Wilhelm Wundt, que también es considerado el padre de la psicología experimental, es mostrar estudios o darle un poco más de formalidad a la psicología. Y es a raíz de eso que se empiezan los primeros estudios, se crea el primer laboratorio y la psicología pasa a un nivel más formal porque se crean ya pasos en los cuales se podía probar lo que la psicología decía. Y con respecto al funcionalismo, que viene a ser como la contraparte, por así decirlo, el funcionalismo no le daba tanta importancia a mostrar a la psicología como un método observable, o sea, poder ver las conductas, poder generalizarlo en todas las personas. El funcionalismo veía más lo que era la práctica y se centraba más en los procesos psicológicos, en algo más interno. Sin embargo, el estructuralismo se enfocaba más en las estructuras, en algo más externo. Entonces, ambos yo creo que al contraponerse dejaron esos puntos más resaltantes. Okay. La segunda sería, ¿qué influencias dejó en la psicología actual el estructuralismo y el funcionalismo? El estructuralismo pues deja para la psicología actual que ahora ya conocemos todo lo que tiene que ver con lo observable y con lo experimental, ¿no? Tiene mucho que ver con el hecho de cómo nosotros podemos percibir nuestros pensamientos, nuestras conductas, todo lo que es observable. Y el funcionalismo pues dio pie a que hoy en día la persona no solo sea vista como un objeto, o no solo sea visto como el hecho de lo que está haciendo en función a sus conductas o a lo que yo puedo ver de esa persona, ¿no? Sino que el funcionalismo nos ayudó a poder conocer puntos como los sentimientos, las cogniciones, o sea, todo aquello que yo no puedo ver de afuera, pero que si yo me pongo a conversar con la persona, puedo empezar a conocer, ¿no? La tercera sería, ¿qué corriente surgió a partir del estructuralismo? Pues bien, si vamos conociendo cuáles otras corrientes surgieron a partir del estructuralismo y funcionalismo, uno de ellos es el conductismo. El conductismo fue creado por Watson y una de las principales ideas que tenía era de que el ser humano es el conjunto de conductas observables. Y esto surge justamente a través del estructuralismo, ¿no? Obviamente a través del conductismo después surge todo lo que es cognitivo-conductual, o sea, de ver solo a la persona como un conjunto de conductas que tenía y que a una acción había una reacción, se cambia a poder empezar a considerar qué hay detrás de esta persona en función a sus cogniciones, o sea, qué pensamientos pasan por una persona que llevan a que actúe de cierta forma, ¿no? Entonces yo considero que el estructuralismo dio pie a que surge el conductismo y posteriormente lo cognitivo-conductual. Y en el caso del funcionalismo, hay un tipo de corriente que es considerada la tercera escuela, que es la formación humanista, que hoy en día lo escogen los psicólogos, no en su mayoría, porque hay muchos que lo consideran como no ciencia, pero Carl Rogers, que es justamente el padre de la terapia centrada en la persona, él era funcionalista y él tuvo la idea de poder mostrar científicamente lo importante que eran los procesos psicológicos internos en una persona para poder conocerla y saber por qué era de determinada manera. Entonces, el funcionalismo yo lo relacionaría más con lo que es el psicoanálisis y por ende la terapia humanista, que es algo que ahora está tomando mucho renombre, y obviamente el estructuralismo con el conductismo y con lo cognitivo-conductual. Okay. ¿Qué corriente surgió a partir del funcionalismo? Bueno, respondí esta pregunta en lo anterior, pero puedo volverlo a decir. La terapia humanista considero que surgió a través del funcionalismo, teniendo en cuenta al padre de la terapia centrada en la persona, que fue uno de los principales exponentes de lo que es la terapia humanista. Él era funcionalista, y a diferencia de muchas personas que a veces consideran que la terapia humanista no es ciencia, Carl Rogers lo que hizo fue querer probar la psicología como ciencia a través de conocer a la persona como era internamente.
Entonces creo que una de las influencias que tuvo el funcionalismo fuertemente fue en este tipo de terapia que ahora está siendo muy utilizado. Okay. ¿Y usted pone en práctica los conceptos, algunos de los conceptos que dejó el estructuralismo y el funcionalismo? En realidad, yo particularmente ahora trabajo bajo lo que es un enfoque humanista. Perdón. Yo utilizo los principios con los cuales trabaja Carl Roger y es por eso que conozco un poco más de esto de lo que tiene que ver con la raíz del funcionalismo. En cuanto al estructuralismo, lo que podría decir es que lo he podido utilizar más a un nivel investigativo. Así que lo que podría decir es que si nosotros empezamos a trabajar con cada uno de estos en determinadas áreas, pueden generarnos conocimientos más fructíferos. Entonces creo que sí, o sea, cada una de las corrientes que ha ido surgiendo a lo largo de la historia fueron importantes en su momento y en cuanto al contexto en donde se dieron. Entonces podría decir que sí, yo creo que la gran mayoría de profesionales las utilizamos en su mayoría porque a veces cuando tenemos algún tipo de paciente de situación es importante regresar a las bases para conectarnos con ellos y empezar a ver cuál sería el recurso que podríamos utilizar. Ok, eso sería todo. Gracias por aceptarnos la entrevista y aportarnos nuevas ideas para seguir aprendiendo. Gracias a ustedes, gracias a ti, Geraldine.